Buen día a todos. Muchas gracias por participar de la charla de hoy. Bueno, como decía Eugenio, yo soy directora médica de una clínica de medicina laboral, SEMLA, y me dedico básicamente a asesorar la parte de medicina del trabajo. En este contexto, claramente trabajando un poco con la contención de todas las empresas, así que la idea básicamente de la charla de hoy va a tener que ver un poco con ver el tema del cómo manejar los protocolos de bioseguridad dentro del espacio de trabajo. No es que nos vamos a detener en cómo se arma un protocolo, sino qué cosas deberíamos tener en consideración para que ese protocolo realmente se pueda cumplir. Entender qué es la definición de un caso sospechoso para COVID, ya que esto viene cambiando permanentemente y esto también hace que nuestras empresas por ahí se vean un poco amenazadas con el tema del aumento de casos y cómo proceder con esta situación, así que es importante entender qué es la definición. Esto se modificó en la nueva resolución del Ministerio de Salud el día 9 de junio. Manejar algunos escenarios posibles que pueden surgir dentro de las empresas y cómo proceder ante estas situaciones, y por último, diferenciar un poquito el tema de los testeos, para qué sirve uno, para qué sirve el otro, y en qué momento es lo más oportuno si tuviéramos que solicitarlo, ¿sí? Con respecto a la primera parte de la charla, que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, estamos sabiendo que todos los que están funcionando actualmente con las empresas abiertas debemos tener un protocolo, un esquema de trabajo para ante cualquier eventualidad de una posible auditoría, porque de hecho están ocurriendo, ya sea del área del sector de epidemiología o de las ART, van a venir a inspeccionar qué cosas y qué documentación tenemos al respecto con nuestro plan de contingencia y con nuestro plan de bioseguridad en la empresa, ¿no? Por supuesto, cada rubro es específico, tiene algunos delineamientos puntuales con respecto al protocolo de higiene y seguridad y de la parte de prevención de bioseguridad, pero yo les quiero hacer mención puntualmente en algo que sí creo que es común a cualquier protocolo, cualquier empresa que esté funcionando, y que tiene que ver con estos 4 puntos que yo siempre refuerzo para implementar dentro del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Podemos tener el mejor protocolo escrito con todos los detalles, cómo hacemos con el distanciamiento, con los vestuarios, con algunos puntos dentro del mobiliario de la parte estructura y edilicia de la empresa, pero tenemos que tener en cuenta que si todo eso no es correctamente y debidamente capacitado al personal, es decir, la capacitación de lo que estamos escribiendo y teniendo ordenado para presentar ante una eventual auditoría, es clave, ¿sí? Entonces, el primer elemento, una vez que yo tengo escrito este protocolo de bioseguridad, es capacitar al personal. No asumamos que la gente lo sabe, porque concretamente me he encontrado con un montón de empresas que el personal usa las cosas, pero no sabe para qué, por qué, cómo, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de no usarlo, digamos. La capacitación es clave en este momento, no solamente con el protocolo interno, no solamente con este protocolo de bioseguridad que tenemos escrito en las empresas, sino con los síntomas de COVID y qué hacer con ellos. Ahora vamos a hablar en los escenarios posibles para que Recursos Humanos específicamente les diga a su gente cómo proceder antes de salir de su casa, ¿sí? Y no solamente los síntomas, sino cómo proceder con el tema de la higiene personal. Uno dice lavarnos las manos, ponernos alcohol, parecen comunicaciones simples, pero lamentablemente no. Si ustedes se detienen a ver cómo se coloca el alcohol en gel o cómo se lava la mano por ahí algunos de sus equipos de personal, tal vez no lo estén haciendo adecuadamente, ¿sí? Y también el uso correcto de los elementos de protección personal, no es solamente entregarlos, sino entender por qué y cómo deben utilizarlos apropiadamente. Si nos detenemos también a observar esto, creo que el 60-70% de la gente se pone y se saca mal el tapabocas, porque lo toca desde acá con la mano, o sea, hay que también higienizarse la mano antes de sacarse el tapaboca y hay algunas formas específicas de hacerlo. Entonces, primero, capacitación al personal, clave.
Segundo, y acá muchos de los que están escuchando, si hay abogados me van a ayudar, yo insisto que una cosa es el protocolo de bioseguridad y otra cosa es el reglamento interno. El marco legal a que el personal lea en una hoja, en concepto de la pandemia, qué pautas debemos tener como reglamento interno, como política interna de nuestra empresa, es importante que quede firmado y que quede dentro de los legajos de la gente. ¿Por qué? Básicamente porque los argentinos somos bastante transgresores y también por eso estamos eventualmente evaluando la posibilidad de volver a la fase 1. No tiene que ver con la progresión de la enfermedad, porque esto es lógico que nos iba a pasar. Tiene que ver porque muchos de nuestros empleados no están cumpliendo algunas pautas que se están pidiendo. Entonces, el marco legal en este punto, si uno firma ese reglamento interno, tal vez nos ayuda a tener un apercibimiento, a marcar la cancha y poder lograr de que realmente el personal de nuestra empresa cumpla con este reglamento, con este protocolo que nosotros estamos solicitando. Para eso sugerimos un líder que certifique este cumplimiento, ¿sí? Identificar un líder COVID en donde se asegure de que la implementación y la comunicación al personal sea eficiente y todas las acciones que estén tomando estén debidamente registradas. Al momento de tener algún caso positivo dentro de la empresa, probablemente el equipo de epidemiología del distrito en el que ustedes pertenecen se va a comunicar con la empresa y va a preguntar cómo se están manejando, qué hicieron, qué no hicieron. Si ustedes dejan debidamente registradas estas acciones, ya les dan garantía de confianza a la gente de epidemiología para que sepan o se queden tranquilos de que ustedes están sabiendo qué hacer. Entonces, para resumir lo que hablamos recién y reforzar el concepto, estamos rearmando nuestras empresas de una manera bastante endeble. ¿Por qué? Porque básicamente son cimientos que no conocemos y que van modificándose sobre la marcha. Todas estas semanas van surgiendo cosas nuevas, ahora las vamos a ver. Entonces, insisto con el recurso humano, insisto con el personal, de nosotros depende, del personal depende que la empresa pueda garantizar que se cumplan los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Entonces tenemos que convocar al personal a ser parte con la camiseta puesta de este desafío que tenemos, del cambio de hábito que tenemos que lograr, porque no es fácil decirle a un operario que no puede compartir más el mate con su compañero, o que uno llegue a la oficina, se siente y no pueda compartir más un paquete de galletitas con el compañero. Digamos, hábitos culturales y sociales que el argentino está acostumbrado a tener y que lamentablemente en este momento debemos modificarlo. Así que principalmente debemos trabajar con el personal, con el recurso humano, porque es quien nos va a ayudar a llegar a buen puerto. Entonces, para cerrar un poquito la primera parte de la charla que tiene que ver con las medidas de bioseguridad y los protocolos y cómo eficientizarlos, también recomiendo resumir ese protocolo que por ahí tiene 15, 20 hojas, en un checklist con las cosas más importantes para que ese líder que nosotros estamos indicando que va a ser el responsable de controlar que se cumplan las implementaciones, las comunicaciones en forma adecuada, pueda ser más fácil de certificar. El control de la temperatura, el distanciamiento. Ahora vamos a hablar, pero puntualmente el distanciamiento es algo crítico al momento de después tomar decisiones con respecto a los contactos estrechos, y ahora lo vamos a ver. Esto que les comentaba de la alimentación, los hábitos tienen que modificarse, aquellas empresas que tengan comedores, lamentablemente no van a poder tener las mismas rutinas que tenían antes, el espacio de almuerzo ya no va a ser un espacio de distracción social, como se hacía antes. Tenemos que lograr de que sea comer, si puede ser en 15, 20 minutos, si pueden ser repartir el espacio de descanso en distintas tandas de 15, 20 minutos y no más. Ahora vamos a explicarles por qué. O por supuesto el espacio compartido, los elementos de trabajo. Estos son algunos kits, digamos, algunos ítems que me parece que son importantes a tener en cuenta para reeducar a nuestra gente. Cuando hablamos del pelo recogido, no billutería y demás, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por un tema de evitar todo el contacto posible
innecesario que pueda surgir con las distintas superficies, por eso el pelo recogido, sin billutería y demás, y que cada uno tenga su propio elemento de higiene personal es una buena práctica porque los ayuda a acordarse de que sistemáticamente deben higienizarse las manos. Aquellos que manejan dinero, por ejemplo, el dinero no contagia. El virus es un virus pesado que generalmente se cae en las superficies, no circula en el aire, ¿sí? Entonces, uno cuando maneja dinero o cuando toca las superficies lo puede hacer y después saber que antes de tocarse la cara debe higienizarse las manos nuevamente. No es que yo tengo que ir a higienizar o echarle alcohol al 70% al dinero. Lo importante son las superficies, y lo importante es que mis manos no se acerquen a la cara para evitar el contagio que saben ustedes que es a través de la respiración y de los contactos de las gotitas de flúor de la mano hacia la boca, la nariz o los ojos, ¿sí? Por último, tengamos en cuenta en aquellos que lo puedan hacer, empiecen a organizar equipos de trabajo, logística con plan B, porque cuando tengamos un caso sospechoso dentro de la empresa o un contacto estrecho que hay que aislar, vamos a tener que aislar alguna parte del equipo y tenemos que tener el plan de cómo salir a seguir funcionando si tuviera que sacar esto. Entonces siempre empiecen a hacer el ejercicio antes de que ocurra de qué pasa si yo no tengo a estas 4, estas 5 personas digamos, de este sector trabajando, cómo podría reemplazarlas. Empecemos a jugar con las distintas opciones de jugadores que puedan salir a la cancha ante la situación de una eventualidad que puede ser, voy a tener que correr alguna gente de mi equipo, es probable. Y por otro lado, por supuesto, quienes puedan jugar con el tema del home office con alguna gente, teniéndola de backup, por supuesto que es de buena práctica. Con respecto entonces a la segunda parte, después si quedó alguna duda por la parte de bioseguridad, que fue lo que hablamos al principio, al final claramente vamos a ir trabajando los puntos que hayan quedado pendientes, ¿sí? Vamos a la segunda parte entonces de la charla y tiene que ver con qué es ahora, porque cambió a partir de ahora del 9 de junio, qué es un caso sospechoso, y entonces qué hago con un caso sospechoso de COVID, y después vamos a hablar de qué voy a hacer con los contactos estrechos de ese caso sospechoso, y por supuesto qué es un contacto estrecho también. Cuando decimos, uy, hay un caso sospechoso, tengo que ir a cerrar la empresa. La realidad es que si tenemos identificadas estas cosas y pudimos cumplir algunas cosas como el distanciamiento, que ahora vamos a hablar, no es necesario tener que cerrar la empresa. En algunos distritos, sé que en Pilar son muy estrictos y han cerrado, por ejemplo, la planta del Jumbo el fin de semana pasado. Yo creo que tiene que ver con no poder demostrar que no todos fueron contacto estrecho de ese caso que se confirmó, no poder demostrar cómo actuaron y con qué protocolo actuaron ante la situación de un caso confirmado. Es de buena práctica, sí, por ahí cerrar y fumigar o limpiar, higienizar todo el lugar antes de volver a reabrir cuando hay una confirmación. Muchas empresas lo están haciendo. La realidad es que mi impresión es, nosotros tenemos que limpiar los lugares como si todos los días hubiera habido alguien positivo adentro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay muchísima circulación del virus con gente asintomática. Si bien ahora vamos a definir qué es un caso sospechoso, hay mucha gente positiva que salgo a testear y es positiva, y sin embargo no tiene nada de todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, el concepto de cómo limpiamos o cómo higienizamos nuestros espacios de trabajo tiene que ser como si todos los días un positivo hubiera entrado a la planta. ¿Se entiende? Entonces, esto de tengo un positivo, entonces cierro la planta y voy a fumigar y contratar un servicio de fumigación de todo el lugar y después vuelvo a abrir, entiendo que tiene que ver más con un tema de imagen y con un tema de sensación de tranquilidad para el personal. Pero la realidad es que uno tiene que limpiar de esa manera absolutamente todos los días, porque si bien tenemos que tomar la temperatura al ingreso o preguntar en una declaración jurada cuando entran si tienen alguno de estos síntomas para que no entren, la realidad es que existe la posibilidad de que esté entrando
personal a trabajar portador, que si yo voy a testearlo le da positivo y no tuvo fiebre, no tuvo dolor, no tuvo ningún síntoma. Así que a tener en cuenta esto al momento de la higienización y la limpieza de los espacios de trabajo, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿qué es un caso sospechoso? Como les dije, el 9 de junio cambió, esto es página del Ministerio de Salud, la pueden ver en la página del Ministerio. El primer criterio que utilizamos es toda persona que tenga 2 o más de los siguientes síntomas, que pueden ser fiebre, fíjense que ya no es fiebre I, es fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del olfato, pérdida del gusto de reciente aparición, y que resida, por supuesto, en un área de transmisión local. ¿Qué quiere decir? En la Cava, AMBA, Chaco, bueno, ahora Córdoba. Hay algunos lugares que ya no tienen transmisión local del virus y ya no son considerados ante estos casos como algo sospechoso porque probablemente sea patología común del momento de invierno que nosotros estamos cursando, ¿no? También cualquiera que resida en instituciones cerradas, los geriátricos, los lugares de neuropsiquiatría, los institutos de cuidado de niños, o los que residan en barrios populares, que así lo llaman, la Villa 1114, Villa 31, digamos, todo lo que es barrio popular, que sabemos que hay alta contagio, mucha contagio, y hoy ya ni siquiera los están aislando, porque bueno, por la dificultad que eso implica, así que están haciendo un efecto rebaño de contagio, con lo cual cualquiera que viva en un barrio popular y tenga dolor de garganta y tos, ya es considerado un caso sospechoso, ¿no? Después tenemos un segundo criterio, que es toda persona que presente, como les dijimos antes, 2 o más de los síntomas del criterio 1, ¿sí? Y que tenga que internarse. Es decir, cualquier causa de una persona que se tenga que internar, también hay que hisoparla. Hoy los hospitales están hisopando, están testeando cualquier caso que se tenga que internar, ¿sí? El criterio 3 habla de cualquier contacto estrecho de un caso que fue confirmado y que tenga un síntoma de los que hablamos hace un ratito en el criterio 1, ya tiene criterio de testeo. Esto es algo nuevo que se implementó, porque antes los contactos estrechos no se testeaban. Hoy, si yo estuve en contacto estrecho con un positivo y tengo un síntoma, ya tengo que activar el protocolo y tengo el criterio de testearme, ¿sí? Y por último hay un cuarto criterio que dice, dada la sensibilidad que tiene el síntoma de la pérdida del gusto y la pérdida de olfato, no importa si tuviera fiebre o ningún otro síntoma, pero si ya tengo pérdida de gusto o pérdida de olfato, también es un criterio de aislamiento preventivo y a las 72 horas deberían realizarse el testeo porque es altamente probable que tengan positivo el COVID en el test, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me parece importante que hagamos desde el área de recursos humanos con respecto a nuestros trabajadores? Aquellos que puedan tener un termómetro en sus casas es de buena práctica. O sea, estaría bueno que uno se tome la temperatura antes de salir del domicilio, no cuando llego al trabajo y ahí les tomo la temperatura, ¿sí? Como yo les dije que esto también cambió, por supuesto no necesitan la presencia de fiebre para pensar que es un caso sospechoso, o sea que también si tuvieran tos, si tuvieran dolor de garganta, si tuvieran falta de aire, si tuvieran algún síntoma, es decir, todas las mañanas antes de salir al trabajo yo tengo que tomarme estos 5 minutos de introspección y decir cómo me siento. Tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo algo, me tomo la temperatura y ahí salgo. ¿Por qué? Porque si tuviera alguna de estas cosas, más allá de que yo tenga una declaración jurada antes de entrar al trabajo, ya viajé, ya me fui al trabajo. O sea que esto que yo hago como buena práctica antes de que entren a la empresa, debería recomendarlos y sugerirlos que lo hagan antes de salir de sus casas, ¿sí? Porque en ese caso, lo freno en la casa y le pido que active el protocolo desde la casa y no desde el trabajo. Porque si yo tengo que activar el protocolo de un caso con estos síntomas desde el espacio laboral, me veo en la responsabilidad de tener que activarlo ahí, tener que llamar al 107 o al 148 ahí, que muchas veces por ahí no atienden rápido, o que me derivan a la hora social, y entonces yo ya estoy con un empleado dentro de la planta que tiene síntomas y que tengo que hacer las malabares para que rápidamente me digan qué hacer, porque tampoco lo puedo devolver a su casa
en un transporte público. Se supone que es un caso sospechoso. Entonces voy a tener que tomar la medida de o derivarlo con un remis, que pueda registrar los datos, o con un auto propio de la empresa, o que si es un caso sospechoso lograr que me lo vengan a buscar, ya sea de la obra social o del 107 que llamé. Con lo cual, la recomendación inicial es, todo esto háganlo desde sus casas. Que piensen sus trabajadores esto antes de salir, y ante la presencia de alguno de estos síntomas no concurrir al trabajo, por supuesto activar el protocolo llamando al 107 o al 148, según vivan en provincia o en capital, y le notifican los síntomas a la persona que los está atendiendo. Desde el SAME, ¿qué pasa? Van a tener algunos distintos escenarios. Pueden activar directamente el protocolo y decirles que los van a ir a buscar, se los van a llevar, les van a testear, y según el resultado después los devuelven a sus casas o no. Otra opción es que cuando llaman, les pregunten si tienen obra social, y en ese caso muchas veces desde el 107 les dicen, bueno, usted debe comunicarse con su obra social. Entonces el trabajador llama a la obra social, y la obra social, y más en esta época de invierno y que empieza a aparecer mucha patología, mucha enfermedad muy parecida, prácticamente igual a los síntomas que da el COVID. Entonces tienen que empezar a discriminar si es una faringitis, si es un catarro viario superior, si es una fiebre por un cuadro gripal no COVID. Digamos, hay mucha dificultad en discrepancia, digamos, de separar las aguas. Entonces hoy, dada el aluvión de llamados que hay porque tengo dolor de garganta y tos, no están testeando inmediatamente. Entonces los dejan en el domicilio, les dan pautas de alarma, los vuelven a controlar en 2, 3 días, y la realidad es que esto, de alguna manera, para la empresa, genera una preocupación, una inquietud por parte del resto de los trabajadores, ¿sí? En el cual el resto tiene miedo de si estuvieron en contacto con alguien que está en la casa y esperando a ver si es positivo o no es positivo, y todavía no lo testean. Esto está generando por ahí que algunas empresas tengan que actuar antes que la obra social con el tema de los testeos, porque se está demorando un poquito con esto de esperar a ver si efectivamente los testean o no, y según el clima interno que tengan con el resto de los trabajadores, se puede manejar o no la incertidumbre, el radiopasillo o el miedo que pueda tener el resto de los trabajadores. En ese caso es importante, por eso le pongo que notifique el trabajador también a Recursos Humanos inmediatamente, y que Recursos Humanos esté diariamente atrás de qué pasó con este caso sospechoso, si efectivamente se activó o no se activó el protocolo, para poder rápidamente parar el radiopasillo y la incertidumbre con el resto del personal, ¿sí? Asumiendo que logramos que se active rápidamente este protocolo de este empleado que tenía estos síntomas, y que efectivamente logramos que se testee, y que dio confirmatorio, o sea, dio positivo, por supuesto, rápidamente el trabajador deberá notificar a Recursos Humanos, y es importante acá rescatar ese certificado ya, que dice que es positivo, ¿sí? Porque cuando tengamos que hacer la denuncia a la RT no, digamos, la RT no nos va a aceptar ningún caso, no va a abrir ningún siniestro hasta que ustedes no les presenten el certificado. E incluso están pidiendo el certificado del SISA. El SISA, para los que no saben, es el sistema informático del Ministerio de Salud, en donde todos los positivos deben ser notificados en ese sistema. Eso es de denuncia obligatoria, como ustedes saben, y la RT lo que reclama es ese certificado de denuncia en el Ministerio de Salud para poder dar de alta los siniestros de los casos confirmados. Recordemos que no están tomando los casos positivos de personal que está en home office. Esto es algo que surgió la semana pasada con un caso de una empresa que tuvimos, que una empleada les dio positivo, pero resulta que estaba trabajando home office. Ellos quisieron hacer la denuncia, bueno, y efectivamente nos contactamos con esa RT, y nos explicaban que la RT no toma el siniestro de personal que esté trabajando home office. Entiendo que deben hacer esta descripción previa
a tener las denuncias de casos positivos a las ART de personal que está trabajando home office y personal que está activo yendo y trasladándose hacia la empresa, ¿no? Esto a tener en cuenta con el tema de RT. Y por supuesto, el alta de la persona confirmatoria del COVID positivo, también ustedes tienen que esperar, más allá de que tenga un seguimiento por obra social también, de la RT para retomar las tareas, ¿no? Algo importante, también cambió el protocolo de alta. Generalmente hasta hace 15 días el proceso de la enfermedad llevaba unos 21 días, y hasta hace 15 días para darles el alta a estos enfermos, la RT les hacía 2 hisopados, 2 testeos, tenían que tener 2 testeos negativos para poder firmar el alta. Van a empezar a escuchar ahora con casos positivos que tras pasados los 14 días, si en las últimas 72 horas no tuvieron ni fiebre ni ningún otro síntoma y están totalmente asintomáticos, se está empezando a dar el alta directamente sin testear para tener un negativo de esa persona. Entiendo que esto tiene que ver con un protocolo por uso racional de los recursos, porque, bueno, hay positivos a los 14 días que todavía no negativizaron, pero con este nuevo protocolo la verdad es que tampoco lo vamos a identificar. La justificación que se estuvo dando al escribir este protocolo tiene que ver con que a partir del día 14 del proceso de la enfermedad, por más que den positivo, se está asumiendo que no tienen tanto riesgo de contagio. Esto lo pongo entre paréntesis, no hay mucha evidencia al respecto, pero es lo que justificó que modifiquen los protocolos la semana pasada y que estén dando las altas sin necesidad de testear y ver un negativo de esa persona enferma, ¿ok? Lo tiro porque les empezó a pasar a muchas empresas de decir como me lo dieron el alta pero no lo testearon, y bueno, efectivamente esto está empezando a surgir, son cosas nuevas, sobre la marcha se van modificando, y la justificación de esto tiene que ver con que sostienen algunos epidemiólogos que a partir del día 14 de cursada la enfermedad, por más que uno tenga el test de PCR positivo, tendrían menos chances de contagio. Esto lo dejo con un signo de interrogación. Bien, volviendo a qué hace entonces Recursos Humanos con el resto de la planta, identificar rápidamente los contactos estrechos, ¿sí? Esto es muy importante porque al contacto estrecho sí debemos aislarlo preventivamente. En principio lo que dice el protocolo es por 14 días, luego vamos a ver que si nosotros testeamos podemos levantar ese aislamiento preventivo un poquito antes, lo podemos acortar al día 7, al día 10, pero es importante, y acá me detengo porque esto es crítico, ¿qué es ese contacto estrecho? No es toda la gente que vio a ese empleado positivo antes de que, el último día de trabajo antes que se sienta mal. No es el que se cruzó en el baño, o el que se cruzó en turno y el otro, o el que en el vestuario también se cruzó un rato, o en el comedor. Lo importante es, el contacto estrecho que tengo que ir a identificar es toda aquella persona que estuvo a una distancia menor de los 15, menor de 2 metros, a una distancia menor de 2 metros, por lo menos durante 15 minutos, o sea, por 15 minutos o más con esta persona, ¿sí? Es decir, estos contactos rápidos de 5 minutos, de que fui, le llevé un documento, de que le entregué un papel y me fui, eso no es un contacto estrecho, ¿sí? Es decir, a menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos, las últimas 48 horas que estuvo trabajando, en este caso confirmado, antes de dejar de trabajar. Ejemplo, hoy es el último día de este caso positivo porque mañana se empezó a sentir mal y no vino más a trabajar. Bueno, hoy y ayer, ¿con quién estuvo a menos de 2 metros por más de 15 minutos este trabajador? Esos son los que hay que ir a hacer aislamiento preventivo por 14 días según el protocolo del Ministerio de Salud, o en su defecto ir a testearlos al día 7, y tampoco salgamos a testear a un contacto estrecho inmediatamente, porque podemos tener falsos negativos, porque esa persona se pudo haber contagiado, pero todavía no replicó suficiente carga viral para que cuando les haga un test les dé positivo. Entonces, si bien los trabajadores, y sobre todo aquellas empresas que tienen
que están sindicalizadas y que tienen gremio que presiona y que dice, no, yo quiero que todos los contactos se testeen, yo quiero saber, tampoco sirve testear inmediatamente al siguiente día de enterarme que hay un positivo en la planta. ¿Se entiende? Porque puedo tener falsos negativos. O sea que es importante estar bien comunicado, bien, con buen conocimiento de estos protocolos, para que también los delegados de las empresas que los tengan comprendan que las cosas que se hacen tienen un porqué, y los tiempos también tienen un porqué. Entonces, aquellos que necesiten, por un tema de, digamos, compliance con el radiopasillo del resto de los trabajadores, ir a tomar medidas por parte de la empresa, ya sea porque el caso sospechoso, por ejemplo, todavía está esperando a ver si lo testean, entonces por ahí tengo que ir a tomar la decisión de hacer aislamiento preventivo a esos contactos estrechos hasta que el resultado venga, ¿no? Vamos a tener que empezar a tomar medidas por ahí anticipatorias en caso que las obras sociales estén demorando, ya sea en el ir a hisopar o el ir a testear a ese caso sospechoso, y qué hago mientras tanto con el personal que está trabajando y que está con la incertidumbre de si eso no es un contacto estrecho de un posible positivo. Entonces, la opción es, lo que dice el ministerio, el contacto tiene que seguir trabajando hasta confirmar el caso, ¿sí? Y en caso confirmatorio, como vimos hace un rato, aislamiento por 14 días, o en su defecto, podemos tomar la decisión de salir a testear entre el día, más o menos el día 7, es lo que yo estoy sugiriendo, porque le di por lo menos una semana de replicación viral, pero no antes del día 5, porque necesitamos replicación viral para que ese test nos aseguremos de que efectivamente es positivo. Y en caso de que todavía no tenga confirmado ese caso sospechoso, puedo pensar en que haga un aislamiento preventivo con los contactos estrechos hasta que la obra social defina si los hisopa o no a los casos sospechosos, o si no, de vuelta, la empresa tomar la conducta anticipatoria y preventiva de decidir hacer los testeos. Y cuando hablamos de los testeos, es importante explicar qué, cuándo y cómo. Hay varios testeos dando vuelta, van a ver en la tele un montón de comentarios, de test rápidos, análisis de serología de anticuerpos, el PCR. Entonces, lo importante es saber qué hay y para qué sirve cada uno, ¿sí? Por eso me quería detener, y ya falta poquitito, en 5 minutos termino para que podamos intercambiar. Me quería detener en qué testeos hay. Cuando nosotros queremos salir a hacer un diagnóstico, es decir, ¿tiene COVID? ¿Está enfermo de COVID, sí o no? Nosotros tenemos que sí o sí salir a buscar virus, ¿sí? No sirve tomar muestra para hacer anticuerpos, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en la Argentina estamos en este lugar, de este lado, en la izquierda mía, donde tenemos que ir a hacer o PCR en tiempo real, o sea, la detección de la carga viral, ¿sí? Se hace por una técnica que se llama PCR, y que es a través de un hisopado, como ve esta fotito, un hisopado tanto en la nariz como en la boca, ¿sí? Eso saca el virus específicamente y se ve si hay presencia o no de virus. Hay dos metodologías que se están utilizando, de hecho, justamente ayer la sacaron en la tele, en el noticiero, porque es algo que se formuló acá en la Argentina y tiene que ver con una nueva técnica para sacar PCR, pero ambas dos son las que pueden medir el virus, ¿sí? Determinar cuantificar si hay virus o no hay virus, y es la PCR, ¿sí? Y después tenemos los métodos de anticuerpos, que se usan más a modo epidemiológico, para rastreo masivo, porque por supuesto son mucho más económicos, pero no me sirven para el momento agudo saber si está contagiado o no esa persona de COVID. ¿Por qué? Porque con este gráfico ustedes, como pueden ver, nosotros tenemos un periodo de incubación de esta enfermedad que va entre el día 0 y el día 14 más o menos, en los primeros 14 días, específicamente los primeros 10, que es el periodo de incubación. Yo me pude haber contagiado, ¿sí? Todavía no tener síntomas y estar replicando la carga viral. Mientras yo estoy en periodo de incubación, todavía la carga viral, que es esta curva celeste, empieza a subir, ¿sí?
Y los anticuerpos, ¿qué son anticuerpos? Los anticuerpos son esas defensas que tiene mi organismo, que se empiezan a generar cuando ven que hay algo extraño, cuando hay un bicho o un agente extraño que no conocen y que entró a mi cuerpo. Entonces, cuando algo externo, una infección, en este caso el coronavirus, entra, yo percibo que tengo algo que no es mío, entonces empiezo a generar soldaditos de batalla que se llaman anticuerpos. El primero que se aparece al lugar de la batalla es el que se llama IgM, pero fíjense que recién a partir del 7º día, 10º día empieza a subir, y que el pico máximo empieza el día 14, con lo cual, si bien habla, si yo voy a hacer anticuerpos, si quiero dosarme anticuerpos para el COVID, ¿no? Y voy a buscar IgM, me da positivo, me habla de que estoy en este momento cursando la enfermedad, ¿sí? Así que si yo hago anticuerpos, es cierto, y me da IgM positivo, es cierto, ¿me sirve para diagnosticar ahora la enfermedad? Sí, la tengo. Pero si me diera negativo, no quiere decir que no la tenga, porque fíjense que tengo casi 10 días de que todavía los anticuerpos se están generando y yo estoy con un montón de carga viral y estoy repartiendo la carga viral por el resto de mis compañeros o mis contactos, ¿entiende? Entonces, pueden ayudar para determinar si hay enfermedad activa, pero no al principio, con lo cual puedo usarlo como testeo masivo, epidemiológico, saber dónde estamos parados, pero no sirve para el método diagnóstico efectivo, que es el PCR. Y fíjense que la curva roja habla del anticuerpo que sale después, que es el segundo guerrero que viene a ayudarme, y es la IgG. Y esta es el famoso anticuerpo que, de hecho, hoy en Europa se empezó a testear a la población y a las empresas, a los empleados, para saber quién estuvo en contacto con el virus, quién ya la pasó. Bueno, Europa está del otro lado de la montaña, ya ellos pasaron el pico famoso, ya están retomando prácticamente sus actividades, y lo que están haciendo ahora es determinar quién se contagió efectivamente de mis empleados con el coronavirus. Y si bien creemos que hay algún grado de inmunidad, no podemos garantizar que si yo ya soy positiva con anticuerpos, me contagié, tengo defensas y efectivamente nunca más me voy a contagiar. Ese recontagio no está garantizado, pero si yo tengo un alto nivel de anticuerpos y generé un alto nivel, una buena respuesta de la inmunidad ante esta situación, la verdad es que sí tengo muchas menos posibilidades de recontagio. O si tuviera un recontagio, prácticamente sería muy, muy leve, ¿sí? También hay casos de positivos que no levantan suficientes anticuerpos, así que bueno, esto no es matemático, pero lo que quiero resumir con esto es, quiero ir a diagnosticar, hoy estamos en la Argentina en una fase de salir a diagnosticar y salir a testear si tengo o no tengo que ver virus, carga viral. Los anticuerpos sirven para ver en qué estadio estamos, si hubo contacto, si hubo asintomáticos que se contagiaron o no, pero de manera epidemiológica, como un rastreo masivo. Probablemente de acá a 2-3 meses sea mucho más eficiente hacer anticuerpos para ver quiénes de mi empresa ya la tuvieron, la enfermedad, ya se contagiaron, y dónde estoy parado con mi población de la empresa, ¿ok? Bueno, si les parece, Eugenio, con esto más o menos dimos un pantallazo. La idea es hacer un intercambio a ver qué dudas pudieron haber surgido, o si tienen algo que no se haya comentado. Les dejo ahí mi mail y mi contacto para cualquier duda que vaya surgiendo, cualquier escenario que les vaya surgiendo, porque lamentablemente no vamos a hacer excepción. Yo no creo que la opción sea volver a la fase 1, sino que la opción es continuar con las fases, seguir con el contagio y saber que la ola la tenemos que pasar, porque el contagio lo vamos a tener y porque el número de casos va a seguir sumándose, porque no somos una excepción al mundo. O sea, mi concepto, y esto es una impresión personal, seguir tapados con la sábana de alguna manera se va a extender, pero nos tenemos que sacar la sábana y enfrentar la realidad, porque así como le pasó a todos los países y también le pasa a Chile y a Brasil, es cierto que ellos abrieron mucho más rápido las cuarentenas o tardaron en hacerlas. Nosotros fuimos muy ordenados en eso, pero en algún momento tenemos que liberar y tenemos que saber y asumir que debemos estar preparados, que debemos estar capacitados con nuestro personal, porque lamentablemente la decisión
de dar marcha atrás tiene que ver con si mi gente cumple o no cumple lo que estamos pidiendo. Porque lo veo en la calle, los veo juntándose, los veo tomando cerveza, los veo los del Rappi o los deliveries que se juntan con las motitos o las bicicletas en las esquinas, no mantienen el distanciamiento, se comparten los celulares, y después ellos van y reparten por todas las casas. Entonces me parece que el problema que tenemos en la Argentina no es si volvemos a fase 1 o no, sino es si somos conscientes de cómo nos vamos a cuidar y cómo vamos a respetar ese distanciamiento para que atravesemos ese famoso pico y que atravesemos este momento de la mejor manera y rápida posible. Así que me parece que la pelota está del lado, como siempre digo, de nosotros como personas y como concientizadores y responsabilidad social empresaria que tenemos de que la gente haga lo que tiene que hacer. Gracias y avanzamos con... Muchísimas gracias, Cintia. Ahora Federico va a ordenar un poco las preguntas, pero te quería hacer una pregunta porque veo que por el chat hay un montón de preguntas para hacerte. ¿Cuál es tu tiempo para así nos ordenamos con Federico con respecto a las preguntas? Y unas media hora, más o menos. Bueno, dale, perfecto. Entonces Federico va a empezar a Lo ordenar que quede pendiente, si te parece, Eugenio, lo podemos canalizar por mail y yo después contesto todo y después ustedes lo distribuyen. Dale. Perfecto, nosotros pasamos el material y tu mail por las dudas, por las preguntas que queden sin contestar. Así que Federico va ahora a ordenar y comenzamos con las preguntas. Dale. Vamos a empezar con UFD 005, que había levantado la mano al inicio de la charla. Ahí, hola, ¿se escucha? Se escucha. Sí. Perfecto, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Cintia. Espectacular la charla. Yo tengo una duda relacionada con el tema de los testeos, que vos bien mencionabas, algunas diferencias o algunas recomendaciones. En nuestro caso, en el centro de distribución actualmente que están trabajando, en casos sospechosos en casos estrechos hemos enviado a las personas a realizarse el testeo, no con tanta cantidad de días como bien mencionaba, quizá el tercer o cuarto día los enviábamos, pero la pregunta puntual es, ¿cuál es tu recomendación para lo que son las empresas? ¿Qué tipo de test hacerles? Porque a nosotros nos han ofrecido los 3 test, el IgG, el IgM y el PCR. ¿Cuál es la recomendación la más eficiente para la empresa? Claramente, si nosotros tenemos un contacto estrecho que queremos salir a testear, tenemos que hacer PCR. No hay opción de hacer anticuerpos. Ok. Porque los anticuerpos, imagínate que recién suben a partir del día 10, con suerte. Entonces, vos estás tomando ese famoso aislamiento preventivo que le deberías hacer, cubrió todo el aislamiento. Entonces, ¿para qué lo vas a testear? Y una vez que, digamos, si vos querés rápidamente achicar esa brecha y querés salir a testear rápido porque también tenés que ir a buscar nuevos contactos estrechos, para hacer diagnóstico tiene que hacerse PCR. Cuando tenés algo muy masivo, si tenés algo muy masivo y no podemos salir a hacer PCR de manera masiva, hay que empezar a analizar los casos, trabajar con los contactos estrechos en los que se pueda con PCR, y en las dudas, por ahí salir a testear, como te digo yo, después con una IgM, pero no gastes plata en una IgG, porque hasta dentro de 15, 20 días no va a subir, ¿se entiende? Y hay una pregunta adicional, ¿el PCR te cubre como una ventana de tiempo para atrás? O sea, te detecta, digo, yo hago hoy el PCR y es porque puedo tener el virus hace 48, 72 horas, o sea, ¿cuánto es la ventana de tiempo para atrás? No podemos saber cuánto hace que da positivo ese PCR. O sea, si yo hoy a un contacto estrecho, vos me lo mandás, le hacemos el testeo, le da positivo. Yo te puedo decir que hoy es positivo y que asumo que se contagió del caso confirmado por el cual vos me lo mandaste. ¿Se entiende? Entonces, pero el aislamiento o el tratamiento de la enfermedad empieza el día que se testeó. ¿Cuánto hace que se contagió? Y vamos a ver
¿cuánto hace que estuvo en contacto con en la última vez con el positivo por el cual es contacto estrecho? ¿Me seguís? Entonces Sí, puede inferir que desde ese momento se contagió. Ahora, ¿desde cuándo es positivo? Y la carga viral se replicó, por eso hablo de no testear antes del cuarto día, si querés, por así decirlo, porque los primeros 1, 2, 3 días puedo tener falsos negativos. O sea, es decir, puedo salir a testear, pero puedo omitir un falso negativo en las primeras 48 horas porque todavía está incubándolo y no lo replicó suficiente, no tiene suficiente carga para detectarlo. Ok, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a habilitarle el audio a Mario Bujovic, que tiene un par de preguntas ahí en el chat. Mario, fíjate que ahí deberías poder habilitar tu audio para poder hacer las preguntas. Bueno, ahí está. ¿Ahora me escuchás? Te escuchamos. Sí. Cintia, muy buena tu charla, excelente, te felicito, colega. Muy buena. Muchas gracias. Te quería preguntar 2 cositas que me parecen muy importantes. ¿A qué le llamas contacto estrecho? Que no queda claro por las últimas definiciones del Ministerio. Primera pregunta. La segunda era un poco también responder a lo que recién la participante anterior comentó con respecto a la IgM. La IgM en realidad pedida al cuarto o quinto día siempre son falsos negativos. Correcto. Recién entre el 7º y 10º día empieza a positivizarte y a partir del 15 días se empieza a negativizar. O sea, PCR o PCR, no hay otra opción. Exacto. Y la tercera pregunta que quiero hacerte y me preocupa en demasía, estoy en empresas de altos volúmenes de personas, estamos hablando de 2.500 personas, es qué están haciendo las RT con manera preventiva y qué pasa con el teletrabajo parcial, Cintia. Yo tengo empleados que me trabajan 3 días en la casa, 2 días en la empresa, o 4 días en la casa, 1 día en la empresa. ¿Cómo yo materializo que esa persona se contagió en su casa por contacto estrecho, por vecinos, por pariente o por lo que sea, o el día que vino a trabajar positivizó su carga viral y tiene una PCR positiva y lo denuncio como no listado en enfermedad profesional? Bien, vamos de a poquito. De las 3 preguntas, la primera, el Ministerio de Salud lo que menciona como contacto estrecho es esto está copiado tal cual de la página del Ministerio de Salud. Cualquier persona que permaneció a una distancia menor de 2 metros con el caso confirmado durante las últimas 48 horas de iniciado los síntomas del caso sospechoso, durante al menos 15 minutos. Esta es la única definición que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de ir a buscar el famoso contacto estrecho. Por supuesto no estamos hablando de personal de salud, porque si no le tendríamos que agregar y que no haya utilizado adecuadamente los elementos de protección personal. Pero esa parte, esa oración, la ponen dentro de lo que es personal de salud. Cuando hablamos de trabajadores, hacen referencia específicamente a esta definición, como contacto estrecho. Esta es la gente que tengo que ir a buscar y aislar, hacer aislamiento preventivo, o en su defecto un testeo, pero por favor no antes, como decíamos, de los 72 horas para evitar estos falsos negativos. Esta es la primera pregunta, creo que me hacías referencia. Con respecto al comentario de los testeos, como vos bien decís, yo lo que me marco acá, fíjense, entre el día 7 recién empieza a subir la IgM, con lo cual, por supuesto que al principio reforzamos que claramente si yo hago un testeo en ese momento puedo tener un falso negativo porque son positivos por carga viral. ART. La pregunta con la ART es la siguiente. Yo entiendo que hay que tener una nómina, una descripción de dónde está cada trabajador. Si ustedes tienen trabajadores que hacen parte home office y parte camino al trabajo, o sea, perdón, en la empresa, en la planta, la ART los va a tener que tomar como siniestro. Cuando ustedes hagan la denuncia, tienen que poner que el empleado está asistiendo efectivamente a la planta, porque como bien vos decís, no hay forma de discriminar si se contagió en la planta o en la ART. ¿Y qué cosas están haciendo las ART? Básicamente lo único que está haciendo la ART, disculpen si hay alguien que maneja acá alguna ART, pido disculpas, pero es ir a controlar
que estén todas las cosas en regla, que estén todos los protocolos, pero básicamente para rechazar siniestros. Esto es como el seguro. Tiene que ver que esté el seguro al día, toda la lista de cosas para que recién ahí acepte el siniestro. ¿Por qué? Porque se están empezando a desbordar. Y el otro problema que estamos teniendo, que veo que cuando hay un caso confirmado, ¿yo qué les digo cuando hago la teleconsulta? Nosotros cuando hacemos el testeo, puntualmente, y tengo un positivo, tengo un médico hace una teleconsulta con el positivo, básicamente para notificarle el testeo, para orientarlo, y nuestra sugerencia es, notificar con este protocolo que te enviamos, tanto a la obra social como, por supuesto, tu empresa va a estar haciendo la denuncia a la ART. Y nos pasa que la obra social les dice que ellos no se ocupan, que se ocupa la ART, que la ART dice que no, que ellos siguen el caso, pero lo maneja la obra social. O sea, lamentablemente, tenemos el doble trabajo tanto de los médicos dentro de las empresas, y vos con 2.500 no me quiero imaginar, de hacer esa presión y esa auditoría de que o la RT o la obra social, pero que alguien tome el caso. Y el siniestro debe ser aceptado si esa persona hace tanto home office como presencial en la empresa, porque bueno, va a estar bajo la nómina de que va a la empresa también, y como bien vos decís, no podemos diferenciarlo. No sé si contestó tu pregunta o me ayuda Eugenio si me faltó alguna. Te contesto, Cintia, excelente tu respuesta. Yo creo que estamos en un dilema que las RT no están haciendo lo que la 905 está ofreciéndonos a nosotros como médicos laborales, que es la ayuda consensuada de ambas partes. Hace solamente el trabajo de reglamentación, hace solamente el trabajo de control, pero, perdón la expresión, soy provinciano, se lava las manos. Lo que hace, como vos bien dijiste, es buscar los pelos justos que faltan para tratar de rechazar el siniestro. Yo lo que he propuesto es que a mis empleados trabajen por lo menos un día a la semana en CONOFICE, porque considero de que esa forma estamos cubiertos legalmente, no físicamente. Y cuando te referís al contacto estrecho, vuelvo a insistir en lo mismo, Cintia, el contacto estrecho debe ser siempre basado en que la persona en que lo estaba haciendo no tenía los elementos de protección. Nosotros acá no le llamamos tapaboca, sino le llamo barbijo, porque hay un error conceptual. El 99% del ingreso del virus ingresa por nariz y por boca. Estamos dejando exactamente el 50% liberado con el tapaboca. Por la nariz también ingresa el virus perfectamente, por eso nosotros tendemos a usar el barbijo, que consideramos que conceptualmente... Pero el tapaboca cubre nariz también. De todas maneras, discúlpame, Ministerio de Salud, con respecto a los trabajadores, pone esa definición de contacto estrecho. La que utiliza sin elemento de protección personal es para personal de salud, justamente porque hay empresas que no utilizan un barbijo N95 para todos sus empleados, ni una máscara permanente porque no lo indican los protocolos, o sea, distinto es el protocolo interno de cada empresa, si usan otro tipo de elemento de protección personal, pero por protocolo no están obligados todos los trabajadores de todas las empresas a utilizar un N95 o una máscara completa. Entonces, la definición no habla de sin el uso correcto de elemento de protección personal, ¿se entiende? En los trabajadores. La definición de uso de elemento de protección personal adecuado, el Ministerio de Salud la usa para el personal de salud. Gracias, Mario. El tema que vos tocás de ART versus obra social y el que hacía referencia a Cintia es un tema, no es del COVID, digamos, o sea, el tema de que se tiran la pelota uno a otro es mucho antes del COVID, pero la verdad ahora que con el tema del COVID, bueno, los departamentos de medicina laboral van a tener que poner mucho más la lupa porque tiene claramente alguno de los dos, o obra social o ART, se tiene que hacer cargo. Así que bueno, gracias. Pasamos, Fede, a la próxima pregunta. Sí, vamos a habilitarle el audio a Marcos, porque también había hecho un par de preguntas por el chat. Marcos, fíjate que ahí podrías habilitar el audio para poder hacer la pregunta. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Bien, me escuchan? Ah, ¿qué tal? Sí, Cintia, muchas gracias. También muy buena tu disertación. Gracias. Una de las preguntas que había hecho era, porque en la pantalla se tapaba, si la alta la da el RT,
Nosotros tenemos algún caso positivo que a los 14 días resolvimos volvérselo a hacer el test. Pero en el medio, la obra social le hizo, o el Ministerio Público le hizo un testeo que volvió a dar positivo. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando tenemos, que podemos llegar a tener esa diferencia entre que el Ministerio Público da un valor y el privado da otro valor? No sé si la pregunta es para Cintia o para los abogados, ¿no? Porque tenemos ese inconveniente. Yo tengo una persona que hace un mes que está ausentándose, que tiene 2 testeos, que los 2 PCR le dan negativos, y primero empezó llamando al 148, le dieron 2 semanas, después de las 2 semanas se hace el test, le da negativo, le voy a hacer a la semana yo el test, le da negativo, vuelve él a su obra social, le vuelve a dar negativo, pero lo mandan a guardar otras 2 semanas. No, ese protocolo es nuevo, no lo conozco. La realidad hoy es, yo te voy a decir lo que se hacía hace 15 días y lo que se empezó a hacer la semana pasada. Y esto, de vuelta, son todos protocolos de páginas oficiales, no los estoy armando yo, que quede claro. Yo lo que les estoy diciendo es lo que hace, lo que baja línea Ministerio de Salud, específicamente. Si bien hay diferencias algunas veces entre provincia y Cava, en esto es así. Hasta hace una semana, ustedes tenían, hablando de los casos leves, ¿no? Por supuesto los que se internan, los moderados y severos tienen otros criterios porque va a ser según el criterio de evolución clínica propia de la persona. Pero en el 80% de los enfermos, que cursan síntomas leves, hasta hace unos 15 días, como les decía, tenían que tener 2 testeos negativos y daban el alta al día 21. ¿Sí? Porque la progresión de la duración de la enfermedad consideraban que era 21 días, entonces esperaban al día 21, hacían 2 testeos, incluso esto lo hacía la RT, en el caso de que lo tomaba la RT, 2 testeos negativos, alta. Podían retomar su tarea habitual. La semana pasada se modificó este protocolo y dice, a partir del día 14, si la persona hace 72 horas que no tiene fiebre ni ningún síntoma, es totalmente asintomático y se siente bien, las obras sociales, les repito, le están dando el alta sin un testeo para confirmar que sea negativo, confirmando el alta, y las también. Entonces, ojo con esto, porque después, bueno, puede pasar de que, che, pero ¿y me negativicé o no? Entonces, si empiezan a escuchar que algunas obras sociales lo están haciendo, no es, en este caso, yo no defiendo ni la RT ni la obra social, pero en este caso es una bajada de línea de ministerio. Y la excusa que pusieron fue porque vieron que a los días 14, sin síntomas, ya, por más que tengan una PCR positiva, no están siendo contagiosos. Yo lo voy a tomar con pinzas. Si fuera mi empresa y no me hace y la RT me da el alta, o la obra social me da el alta, sin testear, tal vez yo testee, ¿sí? Ahora, si le da negativo ese test, directamente está en condiciones de trabajar. O sea, no sé por qué sigue tu empleado dando vueltas con eso. Y si hay una discrepancia de positivo o negativo, pero ya pasaron 21 días, avalados por lo que, y ahora desde el punto de vista jurídico, como se lo dejo a Eugenio, pero avalados por lo que dice el nuevo protocolo, que lo baja el Ministerio de Salud, me parece que estamos en condiciones de tener esa excusa de que pasaron 14 días, y ellos mismos están diciendo que no contagia. No sé vos, Eugenio, ¿qué opinás? Sí, yo, la verdad que desde el punto de vista jurídico, viste, le tengo que hacer caso a la RT, porque no puedo dejar entrar a un empleado que la RT no esté de acuerdo con que entre, porque no tiene cobertura, digamos. O sea, es un poco, no es. ¿No me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Amor, ¿me ayudas? Hola, Fede, ¿escuchás? Hola, ¿me escuchan? Escucho bien, ¿eh? Bueno. Sí, te escuchamos, Cintia, ¿eh? Hola, Cintia. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Cintia.
Bueno, por ahí Cintia se bajó y se vuelve a subir. Hola, ¿me escuchás, Eugenio? Sí, yo te escucho. ¿Vos te escuchás? ¿Escuchás, Cintia? Ahora yo le mando un mensaje, Eugenio, no te preocupes. Bueno, Marcos, terminaba con esto, digamos, o sea, si hay ¿Me una escuchás, discrepancia... Eugenio, ahí? Sí, yo te escucho. ¿Vos escuchás? Sí. Decirle que la estamos escuchando. Marco, termino con esto, digamos, si hay una discrepancia entre la obra social y la RT, más allá de lo que Cintia diga que hay que hacer desde el punto de vista médico, yo no puedo entrar a un paciente, no puedo entrar a un empleado a trabajar si no tiene el alta de la RT, porque no tiene cobertura, digamos, eso es. Sí, lo quiero reformular. Mi clínica privada... Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, me quedé hablando sola, no sé hasta dónde llegué. No, te escuchamos todos, nosotros te escuchábamos hablar, vos no nos escuchabas a nosotros, pero nosotros a vos te escuchábamos. Ahí Marcos iba a reformular un poco su pregunta. Claro, nosotros, el tema es el siguiente, hay temor reconocido por las personas, nosotros estamos en una actividad esencial, fabricación de medicamentos, pero bueno, hay personas que tienen miedo y por cualquier razón, por ahí, si tienen la forma de no ir a trabajar, lo quieren hacer. La pregunta que yo hago es, yo tengo mi PCR de empresa de medicina privada que da negativo. Con eso, después de los 14 días, o sea, el día 1 le dio positivo, al día 14 le da negativo. Con ese documento es suficiente para decirle a la persona que puede trabajar. Sí. Okay. Pero si está bajo el siniestro de la RT, pedí que te firme el alta. Estamos obligados a denunciarla, ¿no? Claro, pero vos podés presentar eso a la RT y ellos con eso te tienen que dar el alta. Ok. Gracias, Marcos. Vamos a habilitarle el audio, ya les digo. A Martín, que tenga también una consulta. Martín, si querés, ahí puedes habilitar el audio para hacer la consulta. Bueno, no está funcionando el tema del audio, pero bueno, puedo leer la pregunta que hizo por chat. Él le consulta a la doctora qué recomendación hace en relación a los sistemas de portales de desinfección y de luz UVC para, por ejemplo, cocinas, baños, etcétera, siempre y cuando no haya gente en su interior. Correcto, esa es la primera premisa. Sin gente en su interior. Son sistemas que ya se venían utilizando en los quirófanos, con lo cual son sistemas aprobados como método de desinfección. Lo importante es verificar bien el tiempo y la cantidad, la dosificación de potencia que le dan a ese equipo de luz ultravioleta, ¿sí? Y el tiempo de duración. Si lo van a hacer durante 30 minutos, no va a ser eficiente. Dependiendo de las superficies, eso lo tienen que ver en cada estructura, pero sí se están utilizando tanto el ozono como la luz ultravioleta para lugares de superficie, ¿no? Sin gente, por supuesto. Bien. Maximiliano Minetti consulta, ¿qué pasa si todo el personal está declarado prestando servicios desde home? ¿La RT debería cubrir un eventual contagio? No, no los toma. Si está declarado todo el personal como home office, es lo que dije al principio de la charla, lamentablemente no. Vamos a habilitar a Max, que quería hacer una pregunta. Por eso, disculpen, insisto, antes de que tengan casos, definan bien con las cosas con la RT, porque después les dan muchísimas vueltas. ¿Qué nómina presentaron? ¿Quién está trabajando en la casa? ¿Quién está trabajando va y viene? ¿Quién 3 veces por semana? Así que no, dejen eso bien claro para que digan, ya te avisé todo antes. O sea, no empecemos a buscar ahora, porque si no todo ese tiempo se pierde
Bueno, igual ahora, yo no sé, Eugenia, y aprovecho a hacerte esta consulta, los primeros 10 días les corresponde al empleado, ¿no? El empleador. Sí, Y, sí. y hoy del COVID leve lleva casi 14, no más, ni 21, entre 14 y 20, con lo cual estamos peleándonos por No, 4 o 5 días. la RT ante la duda, como esos 10 días, vos bien decís, lo cubre el empleador, ante la duda te va a decir que no vaya a trabajar, que se quede aislado. O sea, como no se hace cargo la RT, y esto pasa no solamente con el COVID, sino pasaba con cualquier tipo de enfermedades. No, sí, uno lo aísla, pero ya cuando hice todo y me la toman, uno pelea que tomen el siniestro, pero en realidad por los 4 o 10 días restantes, si es leve. Obviamente que si estuvo en terapia y tenía un montón de otras cuestiones, sí, nos cubrimos por ante una eventualidad de fatalidad o gravedad que ocurra, ¿no? Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de una lucha por 5, 6, 7 días. Y después nos demoran el alta, como decía uno de los chicos. Max, te escuchamos para que hagas tu consulta. Ok, gracias. Buen día. Muchas Buen día. gracias por invitarme y gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Mi pregunta refiere también a lo que tiene que ver con contactos estrechos. Cuando yo identifico un confirmado, un positivo dentro de la compañía, inmediatamente identifico los contactos estrechos, pero también hay algo que dice el Ministerio de Salud, que es contacto de contacto estrecho. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer con ese contacto de contacto estrecho? Y si después un contacto estrecho del confirmado se convierte en positivo, ese contacto de contacto estrecho pasa a ser contacto estrecho. ¿Se entiende? Sí. Es como, A ver. es cuando cae una piedra al agua y empieza a hacer... Les voy a dar un ejemplo gráfico, así es más fácil. La realidad es que los contactos de contacto estrecho, el Ministerio de Salud no habla de que tienen que tener aislamiento, ¿sí? No pero, sé si aislamiento, pero tal vez un seguimiento de síntomas o algo del servicio médico que pueda consultarle diariamente. Les voy a dar un ejemplo de una empresa que me pasó ayer. Tenemos el marido de la trabajadora de la empresa, ¿sí? Es contacto estrecho de su trabajo, de otra empresa, ¿sí? Entonces, quedó aislado preventivamente porque eres el contacto estrecho del confirmado de su empresa, pero viven juntos. ¿Vamos? Entonces ahí son contactos estrechos los dos. No, ella, tu empleada todavía no, porque es como decís vos, contacto de contacto, ¿sí? Sí. Él es el contacto estrecho, y él es el que tiene que tener el aislamiento preventivo. La pregunta es, ¿mi trabajadora viene a trabajar o no? Porque en realidad yo no sé, capaz que este está en aislamiento preventivo y es negativo, pero está preventivamente aislado. Entonces, ¿por qué no la dejaría ir a trabajar a esta chica? Ahora, es cierto que si yo no salgo a testear a este contacto estrecho, si es positivo, y me la juego a que esta chica se va a contagiar. Entonces sí va a llevar el contagio a mi empresa. Claro. Es difícil. Si yo empresario tal vez lo que hago, si no se hisopó, es testear a su esposo. Porque si su esposo es negativo, chao, mi empleada va a trabajar y no tiene que tener aislamiento preventivo ni ella ni nadie de mi empresa. Si su esposo es positivo, tengo que aislar a mi empleada, su esposa, testearla, porque si ella es positiva, si no, no, tengo que ir a buscar a mi gente, al resto de sus contactos. Pero si ella es negativa, la dejo en aislamiento preventivo y no tengo que aislar a nadie más de mi empresa. Okay. ¿Entendió? Sí. Se entendió. Es difícil, pero bueno, es como vos decís, no estoy obligado a hacer lo del conviviente, pero este seguimiento tiene que ver con eso, porque salir a testear a mi empleada en ese contexto no me sirve de nada, porque si ella es negativa, pero su esposo es positivo, por ahí la agarré todavía negativa y se va a positivizar, y después la voy a entrar a la empresa y creo que me quedo tranquilo porque la testeé. Ahí tengo que ir a mirar al esposo. Claro. Perfecto. Gracias. Por favor. Hacemos la última pregunta. Ahí preguntaba Norberto, que dice que en la RT le dicen que no puede denunciar un caso sospechoso, que tiene que ser un caso positivo. ¿Es así? Correcto, sí, es así. Yo lo dije en la charla al principio, solamente reciben
la toma del siniestro con el certificado del positivo, y peor, con el certificado positivo del CISA, que no es fácil conseguirlo. Tienen que pedirle a las empresas que estamos testeando que sacar ese certificado porque la obra social no se los da, con lo cual solamente caso confirmado lo toman. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es súper interesante, da como para quedarse horas, pero bueno, sabemos que vos tenés tus ocupaciones. Si te parece, ¿le podemos pasar el material a la gente, tu presentación? Sí, no hay problema, claro. Estamos para ayudar. Bueno, perfecto. Pasamos el material y tus datos de contacto. Así que, Dale. de vuelta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nada, a ocuparnos y salir adelante de todo esto y ayudarnos entre todos. Que tengan buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Cintia. Gracias a todos por participar. Chao, genio. Chao, Federico. Hasta luego.